No estoy en mi casa, pero me tocó sacar el tiempo porque estábamos comprometidas y yo decía, no les puedo quedar mal. Tan bella. Gracias por Ajá. esa Sí, generosidad de tu tiempo. Lu, no, qué rico. bueno, Perche, si quieres vamos empezando, son las 2. Sí, Pues como tú quieras, cuando ¿Sí? tú me digas si es Arranquemos la hora, por respeto a nuestra invitada, a nuestro tiempo. sí, rico. claro que sí. Dale. Pues mira, yo lo primero que me gustaría decirle a nuestra invitada para presentarla es la gran admiración que me despierta todo su historial. Tenemos que tener en cuenta que esta mujer se desarrolla en 3 áreas diferentes de creatividad. Una, la obra poética y literaria, que yo creo que se queda muy revelada y muy puesta hacia el público en su obra Titania, de la que le preguntaremos y nos hablará dentro de un poco. Su segunda faceta, que a mí me sorprende enormemente, es diseñadora de experiencias creativas y arte vivo. Esos son estatuas humanas y performance que ella monta y que también le preguntaremos ahora para que nos explique un poco, porque eso para mí supone una auténtica sorpresa en cuanto a creatividad. Y la tercera faceta es la visión que ella transmite del poder transformador del arte. Al menos eso es lo que a mí me ha llegado de lo que yo conozco de Ángela. El poder transformador del arte es algo que ya tiene solo la expresión, ya tiene una fuerza tremenda, y yo creo que ella tiene eso dentro de sí misma, tiene ese poder transformador y nos explicará. Yo tengo aquí algunas preguntas preparadas, pero antes me gustaría que nos contara algo de su vida personal. Tengo una cosa anotada, no sabría decir de cuándo, que quiero preguntarle si es verdad o no. Y es la primera pregunta sobre su infancia. Es la siguiente. ¿Es verdad que vuestro padre, cuando erais niños, lanzaba palabras al viento y os decía que las atraparais y dijerais algo sobre esas palabras? ¿Los domingos? ¿Puede ser? Tan linda, pues yo quiero decirles que la dulce alegría nos acompañe siempre, como decía William Blake, saludarlos con la alegría que me da cuando hacemos estos programas, porque conocernos es entrar a mi alma, van a venir de visita a esta puerta que estoy abriendo para que ustedes habiten conmigo ese espacio maravilloso y sagrado. La historia es muy bella porque yo nací en una familia de 13 hijos, papá, mamá y abuelita. Éramos 16 personas, una comunidad donde aprendí del amor, de la resolución de conflictos, del juego, de la alegría. En una casa grande, que en uno de mis poemas digo que yo me parecía a ella en su blanco anhelo. Y allí mi padre siempre quería llevarnos como al aprendizaje, al conocimiento. Y en toda la semana recortaba palabras de libros, de revistas, que iba metiendo en una bolsita. Y los fines de semana nos llevaba al patio de la casa. Y allí en el patio de la casa, él se paraba en la mitad del círculo, cogía la bolsita
nos decía, el que más recoja palabras tendrá un premio. Lo recuerdo en este momento y en este fervor hacia él, cuando metía su mano a la bolsita y sacaba las palabras, las lanzaba al cielo. Yo miraba como una lluvia de letras que caían y tatuaban mi piel. No, la verdad es que las palabras caían al piso y allí vi como una anunciación, como los hermanitos míos se lanzaban a recoger las palabras y comprendí que las palabras se dejaban subir de un lado para otro, se dejaban atrapar, se dejaban llevar, guardar. Y supe en ese instante que con las palabras yo podía jugar. Y por eso juego con las palabras, por eso soy poeta. Me dice... Preciosa la respuesta. Perdóname, me dice Octavio que no puedo ingresar. Tan raro. Sigue. Ya resuelvo acá técnicamente, pero sigamos. Tranqui. ¿Quieres que esperemos un poquito, Isaura? No, sigamos. Ah, bueno. Mi primera pregunta para la poetisa es, ¿ese fue el detonante principal para la inspiración, para construir ese universo en donde a veces dices que describes tu propio trabajo como una sonoridad que sostiene la emoción? Esa frase me ha llegado también, me ha tocado. Eso de que, explícanosla un poquito más, porque suena muy bien. Mira, realmente voy a empezar contándoles que mi nombre viene de una mujer alondra, mi abuela. Mi padre Arturo, él era vendedor de telas, de vidas simples, de antiguas. Y mi madre decía, vientre de 13 lunas, fue el alimento nutritivo. Perdona un momento, Ángela. Se está perdiendo un poquito la voz. No, a ver si quizás si te acercas al micrófono o algo, porque se perdía un poquito la voz. Hola, claro, Octavio, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Eso es, buenas tardes. Bueno, ¿aquí me oyen bien? Sí. Un poquito mejor, sí. Bueno. Yo creo que no, de pronto enredamos, gracias. Estaba contándoles un poco sobre mi nombre, que viene de una mujer alondra, mi abuela, mi padre Arturo, vendedor de telas, de vida simple y saberes antiguos, y mi madre Lucía, vientre de 13 lunas, alimento nutritivo de mis afectos. Ahí es donde recojo yo la emoción para seguir alimentando mi espíritu poético, porque entonces yo soy la segunda de los 13 hermanos. Entonces nosotros, mi hermano mayor seguía yo y otro hermano hombre, construíamos además teatro, y mis hermanitos eran el público y yo construía textos para hacer las presentaciones. Recuerdo ese aplauso amoroso de mis hermanos chiquitos a esas interpretaciones que hacíamos, y allí es sentir cómo cada imagen que construimos toca el corazón del ser humano. ¿Y cómo consigues que convivan la
rigurosidad de la poesía, por un lado, que marca, que tiene un rigor, con la libertad de la improvisación. Mira, yo creo que nos ayuda mucho la lectura, haber sido una buena lectora, haber tenido que entregarles a mis hermanitos palabras, imágenes, la alegría de construir textos para que ellos sintieran un tiempo, un espacio nutritivo de aprendizaje a través de las palabras. Entonces, la improvisación llega para poder entregar no solamente ideas, sino que vamos entregando historias, porque estamos hechos de historias, como dice Eduardo Galeano. Entonces, las historias nos hacen compañía, y cuando hacemos nos sentamos a la conversación, a la que yo invito tanto que volvamos a conversar, es allí como ese fogoncito donde estamos entregando y ritualizando la vida. Lupita, Perche, le damos la bienvenida al maestro Octavio, que entró. Sí. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Veo que están ya avanzadas dentro de esta conversación. Me gusta mucho conocer a Ángela Penagos, que es poeta. Se nota en su manera de hablar, porque además lleva ritmo, y el ritmo de alguna manera marca precisamente a la poesía. Entonces, además, pues es gestora cultural, además es representante, presidenta de una agrupación de artistas. Entonces, pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes, y pues bueno, me sumo a esta conversación y escuchamos lo que nos pueda contar Ángela. Muchísimas gracias. Gracias por ese saludo tan hermoso. Me da mucha emoción y que hables de esa red de mujeres artistas de Medellín, la cual presido, que nació hace 18 años. Yo soy la fundadora de la red, que es un espacio de sensibilidad, dignidad y construcción colectiva. Entonces, nació para reunir creadoras, mujeres que tuviesen talento, para que las que llegaban, estaban empezando, las que estaban en la mitad y las que estaban en los altares, formáramos una comunión que nos permitiera crecer, visibilizarnos y promover la equidad de género y hacer proyectos de impacto social. Muy bien, pues eso precisamente habla mucho de ese bienestar, de ese altruismo que tienes, y que hoy en día es un poquito más conocido ese trabajo por las mujeres, pero hace 18 años era muy difícil, y pues precisamente tú eres de las iniciadoras, y qué bueno. Yo también comando un grupo de artistas, entonces pues vamos a entrelazar esos lazos, vas a ver, vamos a hacer muchas cosas. Y se trata de eso. En este momento, ayer se acaba de ir una delegación del Perú, del Perú, no, de Uruguay, que vinieron a hacer esos intercambios de saberes. Creo que es importante que nos unamos, y es allí donde se hace una hermandad, porque cuando tú nos conoces, nosotros nos permitimos conocer lo que ustedes hacen, pues estamos creando un mundo maravilloso de estrellas que iluminan. Efectivamente, de aquí de alguna manera nos hermana el idioma, nos hermanan las costumbres, y eso es muy bonito. Sin embargo, existen peculiaridades que cada una de las regiones tenemos, y que eso nos enriquece más como humanos, como personas, y como artistas, pues nos enriquece muchísimo, nos nutre mucho el alma. Sí. Perdón.
Sí, así es. Entonces, quedan invitadísimos para que continuemos en la amistad que nos permitirá avanzar y crear proyectos juntos. Claro que sí. Perdón, Meche, continúa. Yo tenía una pregunta, pero ya me la ha respondido Ángela. Mi pregunta era cómo había surgido la creación de la Red de Mujeres Artistas de Medellín, REMART creo que se llama, Sí. en sus siglas. Y mi pregunta casi está respondida, pero a lo mejor se le ocurre alguna cosa para añadir. ¿Cómo se te ocurrió crear esa red y cómo pudiste hacerlo? Porque no es fácil. Bueno, para iniciar tengo que contarles una historia. Como ya saben que mi papá, cuando se iba a casar, llegó con la mamá de él y le dijo a mi mamá que ella, su mamá, debía vivir con nosotros porque era viuda y el único ser que tenía era él. Entonces mi abuelita viene a vivir con nosotros. En esa, como en ese tiempo, todo ese tiempo que vivimos, yo con mis ojos de niña veía a una mujer pequeña de ojos azules entregándonos todo su amor, pero su ser de mujer se convirtió solo en servicio a nosotros y vi profundamente el silencio, sus deseos y sus sueños que se borraban. Y creí que era necesario ser plataforma, ser una mano que ayudara a impulsar las mujeres para que a pesar de tener que cuidar, llevar, hacer en las cosas de la casa, pudieran también ser creadoras, porque una sociedad se transforma a través, cuando se cambia una mujer, cambia una familia. Cuando cambia una familia, cambia una sociedad. Y cuando cambia una sociedad, cambia el país y el mundo. Y entonces quiero decirles que yo sola no lo hice, que para uno crear y construir siempre necesita manos colaboradoras, manos amigas que estuvieron conmigo haciéndolo, como Margarita María Gómez, que ella, vicepresidenta de la red, que estuvo dando la mano, trayendo ideas. Bueno, hubo un grupo que nos fuimos juntando y empezamos a planear, a darle como toda esa fuerza motriz para que fuéramos capaces de pararnos firmes, construirnos y democratizar el arte para que todos y todas estuviéramos recibiendo la activación del talento de cada persona, porque todos tenemos talento. Solamente necesitamos a alguien que nos inspire para poder dejar florecer el alma. Y es así como nace, con disciplina, con trabajo día a día, pero sin cansancio, con historias bellísimas. Incluso hay una historia que les quisiera contar y que está plasmada en un poema de mi libro Titania. Titania, voy a contarles que se llama así por un libro de William Shakespeare, donde él maneja la palabra Titania, que significa la reina de las hadas. Yo me siento reina de las hadas. Y también porque es una luna de Urano. Entonces, y además porque yo soy abuelita, entonces Tita me dicen mis niñas y quería hacerle homenaje a mis niñas, entonces Titania. Y en este libro quiero contarles que recojo en un poema
una de tantos testimonios de cambio que las personas han recibido. Esta es una historia que me conmovió muchísimo. Yo estaba haciendo un recital en algún lugar de aquí de Medellín. Cuando terminé de hacer el recital, una de las chicas, yo me fui caminando y una chica joven se arrimó así como con el, ay, eso que leyó usted es suyo. Yo le dije, sí, es mío. Y entonces ella me dijo, ay, qué emoción, yo estoy muy emocionada, gracias. Y yo, ay, está bien, muchas gracias. Y seguí caminando. Pero como que una mano, como algo, me detuvo, me devolví y le regalé mi libro. Pasó el tiempo y yo me estaba presentando en una institución educativa cuando ella llegó. Me dice, ¿usted se acuerda de mí? Yo la vi en tal parte, usted me regaló el libro, pero es que necesito decirle algo. Yo le dije, sí, dime. Entonces me dijo, mira, es que ese libro me cambió la vida. Yo tengo ese libro al pie de mi cama. Todos los días lo leo, pero le voy a contar algo. Pero usted no vaya a cambiar conmigo. Yo le dije, no, tranquila. Yo soy prostituta y quiero vender empanadas y hacer poemas. Para mí, creo que más que medallas, más que reconocimientos y cosas, estos testimonios de las mujeres que hemos logrado darle ese apoyo para que reflexionen y hagamos de la vida un paraíso, un cielo. Y el poema es, muchacha de la vida, se extravió en la ciudad con el vestido de domingo en el andar de la adolescencia. Ese día de mayo, en las curvas de la tarde, escuchó un poema que caía como gotera en el espejo. El misterio de un libro llegó con el ángel a redimirla en su nombre. La muchacha, crecida en tempestad, de madre lejana, se apoyó en la ceiba ancestral, trasnochó en su río y así desembocó a un mar nuevo, ansias de mirarse en otros ojos, liberar la fatiga y dejar que el pasado se cayera a pedazos. A la vera del tiempo germinó la risa a un lado de las sombras. Renovada, la niña ausente vuelve al canto. Sí. Eres muy hábil para captar esos sentimientos y hacerlos palabras para que se transmitan a los que después los leemos. Desde luego no será tan bonito como escucharlos, eso está claro, porque tu voz añade una emoción al propio texto, pero seguro que aunque sea solamente leerlos, van a cambiar nuestras vidas también. Porque las vidas cambian con las experiencias. Y eso tú lo estás practicando. A mí me gustaría saber cómo consigues en esas experiencias creativas y arte vivo, que para mí también es un misterio, ¿cómo haces eso? ¿Cómo consigues que el espectador se involucre y actúe? Porque o sea, no me imagino. Explícanos un poquito cómo haces eso, cómo se hace eso. Porque yo no voy a poder, de momento, no voy a poder asistir.
tengo que verlo, bueno, o me haces una película o me lo cuentas. Ya les pasaré imágenes y de lo que hemos hecho en estos 18 años. Les voy a contar algunas de las experiencias creativas que hemos diseñado para encontrarnos con el público, para entender siempre que el arte le pertenece a todos los seres humanos y hemos decidido sacarlo a la calle. No esperar que vengan a vernos, sino también salir para que la persona común y corriente sienta esa vibración distinta que da el arte, ese pálpito que nos estremece y nos pone a temblar. Por ejemplo, una de las experiencias que llamó mucho la atención y la gente se conmovió muchísimo, se llama Mujeres de Carne, Mujeres de Bronce. Una empresa nos pintaba de bronce todo el cuerpo, estudiamos la historia de mujeres que dejaron huella, que hicieron por el arte, por la política, por la educación, y las llevamos, cada una interpretaba a una de esas mujeres contando su historia para que no las olvidemos. Es necesario reconocernos, saber que existieron mujeres antes que nosotras que vinieron a abrirnos el camino. Y es allí, en esa inspiración de gratitud, que empezamos. Estuvimos en el metro de Medellín, somos estatuas humanas, y cuando pasa la gente vamos tomando vida y empezamos a contar bellamente la historia de esas mujeres. Recuerdo que en una de esas presentaciones una señora lloraba y entonces le preguntamos, ¿por qué lloras? No, porque esa mujer que están representando, hay que quitar los micrófonos. Una de las mujeres que una de las mujeres que ustedes acaban de representar fue mi jefa, yo fui su secretaria durante toda la vida y estoy llorando porque ustedes la trajeron a la vida. Entonces, ese fue muy lindo, y donde llegábamos los niños, los jóvenes salían detrás de nosotras a tocarnos, a ver si estábamos vivas o no, o éramos muñecas que contábamos historias. Ese es uno de los momentos, son muchos, pero como para decirles lo que hemos hecho, hicimos una exposición que todavía sigue caminando en bibliotecas, en instituciones educativas, se llama Mujeres de la Tierra Florida, donde va en blanco y negro la fotografía de la poeta, como si fuera ella misma el poema, y al lado está su poema. Y esa es una exposición itinerante que nace para caminar, para ir y venir, para encontrarse con los niños, para infundirles esa fuerza, ese fuego maravilloso de la palabra. Entonces esa es como otra de las experiencias. Y por último, pues contarles, hay muchas más, pero por el programa que no tenemos así tanto tiempo, esta que a mí me pareció fantástica y fue nos salimos como del canon de comportamiento. Se me ocurrió convertir en una obra de arte el brasier, y en cada una de las coquitas del brasier va un poema de nosotras las mujeres, llevando también en un torso hermosísimo, o sea, todo se hace con buena factura para que impacte,
Y entonces ese producto, eso que nace ahí, lo llevamos a muchas partes para mostrar nuestro ser de mujer dadoras de vida, nuestro, como ese sentimiento de que tenemos desde el útero, en gratitud de tener y de llevar vida. Entonces, esa exposición nace para eso, para que camine y vaya por muchos lugares. Eh, Creo que ha sido de un gran impacto. La gente se, la gente que va a las bibliotecas empieza como a, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué? Entonces en la inauguración llegaban todas las poetas invitadas a la muestra. Ahora queremos hacer ese mismo proyecto, pero mezclando hombres y mujeres para que los hombres también tengan voz y participen con nosotras en estas historias maravillosas que nos hacen tener fe, confiar y llegar a algo que Colombia se ha resistido mucho y ha sido a la paz. Muy bien, felicidades. Tenemos a Isaura Cardona que ha alzado la mano. Le damos la palabra. Ángela, ¿cómo defines la poesía? Uy, es una pregunta bellísima. La poesía es la gracia que acompaña al ser humano para tocar corazones en la belleza de la palabra. Colombia tiene un legado poético como es Porfirio Barbajaco, ¿verdad? Claro, nuestro gran poeta Porfirio Barbajaco. Bueno, ¿cómo encuentras tu legado dentro de esta herencia poética? ¿Es una continuidad o es un nuevo planteamiento? Dentro de yo tengo 7 libros de poesía, soy coautora de 5 libros de cuento y creo que cada uno va trayendo muchas enseñanzas y que uno sea capaz también de salirse como del molde y hacer propuestas distintas. Por ejemplo, este último libro que se llama Sabia entre mis venas, que en otra oportunidad hablamos de él, es un libro que trae como innovación poesía ritual. Este libro nace, es un poemario comprometido con la vida, con el cosmos, con la tierra y con el ser humano. Y donde yo voy a las instituciones educativas, donde voy, hago un ritual a la tierra, al caminante, entregando mensajes. Cada poema es una voz, es un clamor de ave para que cuidemos nuestro planeta. Tú en tu trayectoria cuentas con importantes reconocimientos, como es la pluma de oro del Parlamento Internacional de la Poesía, Internacional de Escritores, y la Orden al Mérito Don Juan Corral por tu obra poética y cultural y la gestión cultural. ¿Cómo ha sido para ti recibir estos galardones y qué proyectos literarios te inspiran o te motivan a seguir creando en el futuro? Los premios son una responsabilidad porque me obligan a continuar, a crecer, a tener responsabilidad con lo que soy y con lo que hago. Entonces, agradecer, digamos, cada uno de esos premios que llegan, porque han pasado muchas cosas. Mire, por ejemplo, La Luz que Llega. Me llamaron de una editorial, Cátedra Pedagógica, y me dijeron, Ángela, queremos tener su poesía con nosotros. Tenemos una colección que se llama la colección Poetas Latinoamericanos y solamente tenemos hombres. Queremos que usted sea la primera mujer que entre. Y entonces yo alcé yo dije la primera mujer y no será la única, porque eso es lo que necesitamos, ir inaugurando espacios, ir entrando en cada lugar para dejar huella, para decir las mujeres
escribimos, las mujeres tenemos una buena poesía. Entonces, como decir que los premios realmente lo que vienen a hacer conmigo es decirme, mire, te reconocemos, pero ese reconocimiento también lo expando y lo comparto con el mundo, porque no me pertenecen. Cuando uno escribe, las cosas mías le pertenecen al mundo. Entonces, allí es donde está, digamos, realmente recibir los premios, medallas, que además he viajado por muchos países del mundo invitada. Y ese es como el gran reconocimiento. ¿Sabes qué me traigo? Más que los premios, la mirada de cada persona, de cada niño, el abrazo fuerte que me dan y me traigo aquí en mi corazón. Tengo un cofrecito donde voy guardando abrazos, palabras y tantas manifestaciones de amor. No es el premio solo que me entregan, es cada persona que conozco que me está dejando a mí tantas enseñanzas. Entonces, nací premiada porque mi papá me enseñó a entrar a la palabra y soy premiada porque entendí que en cada poema está vibrando mi alma, que luego vibrará con la tuya. ¿Qué le dirías a un hombre, a una mujer, a un niño, a un joven que quiere hacer poesía y no sabe cómo acercarse a este género? Que, claro, con los niños, mira, nosotros tenemos un taller que se llama Ojos de Búho. El taller ¿Presencial o virtual? lo hacemos presencial porque es mucho de enseñar a mirar. La poesía es aprender a mirar, porque las imágenes te las regala la vida. Entonces, mirar, aprender a bajar esas imágenes, la nube, el cielo, la flor que está allí mirándome. Y cuando aprendemos a mirar, yo aprendí cuando salgo encaminada que un árbol esconde más de lo que muestra. Pero ¿cómo hacemos? A veces vemos, pero no miramos, pero no vemos. Aprendemos entonces en ese taller a sentir, amigos, a sentirnos, porque hemos perdido la sensibilidad. Y entonces, cuando tú, en vez de escribir, te permites sentirte, estás amando y estás aprendiendo que todo está puesto ahí. Solo necesitaba bajarlo, volverlo imagen, ingresarlo a tu poema. Y esa es la belleza, ¿cierto? Cuando entonces despiertas tu forma de mirar, que no miremos igual, sino que nos detengamos, que seamos capaces de ser contemplativos. La contemplación viene de la meditación y cuando tú te detienes, voces te hablan por dentro y te entregan el poema. Gracias. Gracias, Nachi. ¿Qué significó para ti ser embajadora de Semillas de Juventud siglo XXI? Cuéntame, por favor. Creo que es uno de los nombramientos más hermosos que he recibido. Los niños, yo, para decirle la verdad, me siento niña. Y entonces, ser embajadora me ha permitido tener ese contacto directo con los niños, porque entendí que nosotros tenemos que ir dejando el legado para que sean ellos los nuevos abanderados, ellos los que entienden que el abecedario nos entregan 28 hélices divinas que nos llevan a volar.
las vocales, las consonantes. Entonces, ser embajadora de los niños fue como si me entregaran ese timoncito para llegar a hablar con ellos y a aprender de ellos. Un día les estaba enseñando qué era la metáfora y entonces, después de explicarles algo, les dije, bueno, díganme, niños, así en forma de metáfora, ¿qué es el silencio? Y uno de los niños alzó la mano y me dijo, profe, el silencio es cuando una ave pasa y no canta. ¡Ay, qué lindo! Perdón, que no lo entendí bien, repítemelo, Ángela, por favor. Ay, amigue, es que eso es muy lindo, los niños nos enseñan mucho, uno cree que uno va a enseñar y ellos son los que nos están enseñando. Entonces, yo fui a una institución educativa y estaba con los niños pequeños, enseñándoles que era una metáfora. Después de explicarles, yo le dije, bueno, ahora les voy a decir, para que me lo digan así como les expliqué, qué es el silencio. Y un niño alzó la mano. Me dijo, profe, el silencio es cuando un pajarito pasa y no canta. Divino. Lindo. Divino. Entonces ser embajadora es ponerme al nivel de ellos, ser una niña de 7 años que sea capaz de entenderlos, de mirarlos y de sentir que sus palabras traen la risa, traen el juego, pero también traen sus dolores, sus ausencias, sus miedos. Ángela, perdóname, Nachi. ¿De qué manera la poesía puede ser una herramienta para la transformación social y la memoria histórica? Claro, yo diría que no solamente la poesía, el arte en general, cualquiera, la música, la danza, las artes plásticas, son transformadores, porque mira, cuando, por ejemplo, tú coges un pincel y empiezas a pintar, no estás pintando un cuadro, estás pintando tu alma, estás pintando tu vida, porque en los colores llega la esperanza. Maestro Octavio. Muchas gracias, pues dándote la bienvenida también a la doctora Sonia Vargas, que aquí nos acompaña, que también es pintora, también es escritora, y pues yo encantado con esta charla, porque en verdad haces que sintamos el arte en toda la expresión, que estos foros queden abiertos para recibir cualquier manifestación, como bien lo dices, la música, la danza, el teatro, la pintura, la poesía, es todo sublimación. Y pues muchísimas gracias. Saludos a todos y aquí continúo. Sonia, gracias. Sonia está en Puerto Rico. En Costa Rica. Bienvenida. Mucho gusto en realidad poder compartir este rato. Me disculpo que llegué tarde, es que somos campeones a nivel nacional, mi equipo, por eso ando así. Muy bien. Y creo que todo eso lo llevamos en nuestro ser y como dice Ángela, es una expresión que no se puede apagar, hay que dejarla fluir. Sí. Ángela, ¿cuáles son los próximos proyectos literarios? Tengo muchos. Primero que todo, el primer proyecto es ser feliz, mi proyecto de vida. Dos, tiene un libro que vengo haciendo y antier, que yo estoy en un municipio, en la Feria del Libro de la C, Antioquia, bellos municipios, y me avisaron, me contaron que había acabado de ocupar el segundo puesto en un concurso de poesía. Y ese concurso
viene con un libro muy hermoso que se llama, se los voy a decir en primicia, El Resplandor de la Sombra. Y entonces ese libro viene a mostrarnos que somos sombras y luces, que cuanto más sombra tenemos, estamos llegando también a encontrar la luz, y que cuando llega la luz somos todos. Y ahí se van las tinieblas. Corrige la imagen. Corrige la imagen. Eso, corrige la imagen que te pusiste vertical. Eso, sí. Normal, esas son gajes de la Y entonces les estaba contando eso, que esclarecer, sentir eso real que tenemos, que cuando creamos las sombras se diluyen. Entonces viene ese libro que estoy haciendo y me parece que esa luz nos encenderá por dentro. ¿Crees que en este momento en esta era de digitalización se ha perdido el amor o el interés por la poesía? Bueno, les tengo que contar que Medellín, ustedes tienen que venir a Medellín. Claro. Pasó una cosa muy especial. ¿Cómo les parece? Medellín ha sido de violencia, de narcotráfico, muchas cosas pasaron, pero por una buena, digamos, manejo del Estado, empezamos a cambiar, porque empezaron a abrir todo lo que tenía que ver con el arte, entonces a impulsar el arte, donde había más dificultades, llegábamos con el arte, y el arte empezó a permitir que empezáramos a compartir con otros seres humanos. Pero quiero decirles que en Medellín se hace el encuentro más bello de poesía del mundo, el más bello, que se hace en el mes de julio. El encuentro de poesía de Prometeo, donde vienen de todos los países, o sea, llegan por ahí unos 40 países, y esto hace muchos años, y entonces nosotros vamos a escucharlos y les cuento, los jóvenes en absoluto silencio, como en una oración, recibimos el poema, y es allí que se han formado nuevos grupos de jóvenes que traen la poesía. Nada, ni lo digital, ni lo presencial nos pueden quitar la palabra, porque es que nosotros somos el verbo. Y si nos cierran lo digital, abrimos huecos, grietas para sacar la palabra. Es necesario en estos tiempos que nos escuchen, que la poesía ruede, que la poesía llegue por todas partes. La poesía es unidad, la poesía es paz. ¿Qué poeta te marcó la vida? Muchos. Antonio Machado de España, me parece, y muchos españoles han sido Federico García Lorca, Octavio Paz. O sea, hay una cantidad de poetas grandes aquí en Medellín. Hemos tenido mujeres grandiosas en la poesía. Olga Elena Matei, una mujer que ya está mayor, le escribía a los astros. Ella estaba atenta, viajó muchísimo y hace una poesía de la astronomía. Cuando va a tener su hija, escribe un poema tan hermoso: ¿cómo te muestro el mundo, hija?
y empieza a desmenuzarle lo que su hija va a ver cuando llegue a la tierra. Y aquí donde estoy, Marga López Díaz, una poeta que yo la llamo, ella se llama Maga de la Mar, que sale con sus zapaticos rojos a las veredas a entregar el poema a los niños. Mejor dicho, yo creo que a mí me marcó también en la prosa Margaret, se me fue, Margaret Yourcenar, también me ha marcado muchísimo. O sea, hay infinidad de escritores que han tocado mi alma. Gracias, Merche. Ya nos quedan unos minuticos. Sigue. Sí, quería sobre todo agradecerle a Ángela su presencia, agradecerle su tiempo y agradecerle no solo sus palabras, porque sus palabras las podemos leer en sus libros, agradecerle eso que sale de ella cuando habla, porque cuando habla transmite. Entonces, muchísimas gracias por esa transmisión de sentimientos que no sé cómo has aprendido a hacerla, pero me parece maravillosa. Es un don o es algo que has conseguido tú con esfuerzo, pero es precioso. Enhorabuena, muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que nos veamos otros días también. Claro que sí, y que sea el amor la palabra que nos hace palabra. Muchas gracias. En una palabra. Muchas gracias. Define la poesía con una palabra. Vida. Vida. ¿Qué le dirías a todo nuestro público, al que nos ve, al que nos escucha? Yo les diría que mi palabra es de maíz, de trébol, de silencio, de pájaros. ¿Dónde conseguimos tus libros? Pueden pedirlo en mi página web www.angelapenagos.com. ¿Autopublicado o alguna editorial que representa? Autopublico. Excelente. ¿En plataformas digitales o también físicas? Sí, estoy en Instagram, @Angelal. Estoy en Facebook, Ángela Penagos. Estoy en YouTube, Ángela Penagos. Muchas gracias, Ángela, por tu tiempo. Un abrazo con el alma. Les dejo mi corazón, desde mi pensamiento, mis palabras y mi corazón, yo los abrazo. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Saludos a todos. Para una próxima. Muchas gracias. Saludos, maestro. Muchas gracias.